Sejam bem-vindos nesta ronda no Festival de Poesia em Leiria, Portugal. Tenho o prazer de apresentar hoje a mesa da Centro-América, o álbum poético da Centro-América. E tenho o enorme prazer de lhes apresentar a Gioconda Belli, romancista e poeta nicaragüense. Seu último prêmio em poesia foi o Jaime Gil de Viedma, na Espanha. A Vânia Vargas, que é poeta, escritora, jornalista, nascida na Guatemala, e o Jorge Martins é poeta, romancista e escritor de ensaios. Tem publicado no seu país natal, Honduras, e nos Estados Unidos. Falar da poesia na América Central é sempre começar de uma origem muito, muito importante para os hispanofalantes. Falar do Rubén Darío. O Jorge Luis Borges, falou o seguinte: todo lo renovó Darío, la materia, el vocabulario, la métrica, la magia peculiar de ciertas palabras, la sensibilidad del poeta y de sus lectores. Su labor no ha cesado ni cesará. Quienes alguna vez lo combatimos, comprendemos hoy que lo continuamos. Lo podemos llamar libertador. A gente agora vai falar sobre o que aconteceu na Centro-América após o Rubén Darío. A conversação será em espanhol, mas os assistentes à ronda de Leiria podem assistir com subtítulos. Bueno, es un placer estar con ustedes y quería comenzar por esto. He hablado de lo importante que ha sido Rubén Darío en la poesía, en el idioma, pero la poesía centroamericana no se quedó ahí. Hubiera sido muy fácil tener este tótem y vivir como de las glorias pasadas, pero en Centroamérica ha habido una vanguardia que se ha construido y que no se ha detenido. Quería comenzar por ese punto. Jorge, ¿comenzamos contigo? Bueno, muchísimas gracias. Es un honor, ¿verdad? Un verdadero honor estar al lado de Vania Vargas y al lado de Gioconda Belli, dos grandes referentes de la poesía y de la narrativa y de la cultura centroamericana, y estar en este festival, pues realmente para mí es un gran honor. Quisiera empezar por considerar que la idea de este álbum de poetas centroamericanos me parece un gran tema, un tema muy interesante para ir colocando fotografías que en algún momento se va a volver un poco injusto porque la memoria probablemente deje ocultos a unos grandes poetas nombres de mujeres. Por ejemplo, ahorita el poeta que se ha colocado en primer lugar es el de Rubén Darío, que es una figura, es una enorme pancarta, es gigantesca la figura de Rubén Darío, pero yo quisiera colocar ahí de inmediato hasta hondureño, contemporáneo de Rubén Darío, y que Miguel Ángel Asturias consideró el hermano gemelo de Rubén Darío, dos grandes poetas centroamericanos que en algún momento estuvieron a la misma altura. Desafortunadamente para Juan Ramón Molina, la fortuna no le sonrió tanto como a Rubén Darío, puesto que Rubén Darío se forma menos que en Nicaragua, más en Argentina. Es decir, en Argentina Rubén Darío llega en el tiempo de la enorme construcción del Río de la Plata, y esa migración le permite a él construirse como un hombre cosmopolita. En cambio, Juan Ramón Molina se queda aquí pergeñando en lecturas a pesar del enorme talento. Y solo quisiera colocar otra figura para dar paso a las compañeras que están en la mesa. En primer lugar, a Salomón de la Selva, que me parecía a mí que en la ruptura con Rubén Darío se coloca la primera pieza de la vanguardia, no solamente en Centroamérica, sino que en América Latina, y que Salomón de la Selva es una de las figuras claves, no solamente, ¿verdad?, por su poesía, sino por su visión del mundo. Una visión del mundo que está marcada por una idea de la hispanidad, del hispanismo, del orgullo del ser nativo de Centroamérica, de Nicaragua, y además de ello, de producirse en Nueva York como artista, como poeta, y eso le da a él una visión muy amplia y puede permitirle entonces navegar con altos niveles literarios, pero sobre todo
sacudiéndose, se puede decir, sin ofender, un poco el palabrerío retórico del modernismo de la época y procurando unos tonos mucho más llanos, claros y precisos en su propuesta poética, especialmente en el poemario El soldado desconocido. Eso es lo que quisiera decir para entrar. Vania, seguimos contigo. Sí, bueno, yo creo que en el caso de las vanguardias en Guatemala, hay que mencionar, creo yo, no solamente, bueno, empezando a Luis Cardosa y Aragón, ¿verdad? Uno de los poetas de la generación del 20 que viajó, al igual que Asturias, a París, y que fue allá en donde pues tuvo el contacto, digamos, con todo este movimiento, ¿no? En París, y volvió a escribir a Guatemala, y que tiene, bueno, poemarios importantes como el Maelstrom, por ejemplo, o la Pequeña Sinfonía del Nuevo Mundo, Luna Park. Y yo creo que también, bueno, de alguna manera, Miguel Ángel Asturias, a pesar de que es conocido pues más por su narrativa, no se puede negar que es una narrativa altamente poética, ¿no? En el que todo su bagaje, digamos, mucho de su bagaje tiene que ver con la capacidad que él tuvo de manejar el lenguaje, ¿verdad? De convertirlo en una bestia que él podía domar por su cuenta, ¿no? Yoconda. Bueno, Rubén Darío evidentemente es la gran gloria de Nicaragua y de Centroamérica, ¿no? Pero a mí me interesa bastante lo que pasó después de Rubén Darío, porque Rubén Darío llegó un momento en que la influencia de él fue tan grande en la poesía, por lo menos en el caso de Nicaragua y me imagino que también en Centroamérica, que empezó a ser como decían, hay un poema que dice paisano inevitable, ¿no? Todo el mundo escribía como Rubén Darío, querían imitar, surgieron miles de imitadores de Rubén Darío, hasta el día de hoy realmente en Nicaragua, por ejemplo, ser poeta es una gran honra, es nuestro gran héroe, yo creo que es el único héroe civil, aparte de Pedro Joaquín Chamorro que tenemos en Nicaragua, y la imitación de Rubén Darío y la loa a Rubén Darío podía haber sido bastante paralizante para el resto de la literatura nicaragüense. Entonces es muy importante hablar del movimiento de vanguardia, que ya lo mencionó Jorge, que empieza con Salomón de la Selva, pero que se consolida, digamos, porque Salomón no vivió en Nicaragua mucho tiempo, entonces se consolida con la presencia de un grupo de poetas en Granada, donde estaba Joaquín Pasos, que fue uno de los precursores pues, del movimiento de vanguardia. Joaquín Pasos nació en 1927 y murió en 1947, no, 14, perdón, nació en 14 y murió en 27, en 47. Entonces murió muy joven, pero él con José Coronel Urtecho, con Pablo Antonio Cuadra y con otros escritores, fueron los que introdujeron en Nicaragua el lenguaje más cotidiano. Ernesto Cardenal y José Coronel Urtecho fueron importantísimos para la poesía nicaragüense, no solo por su propia obra, sino porque también hicieron una traducción que fue seminal en el caso del desarrollo poético de la poesía norteamericana. Y esa poesía influyó enormemente en toda la poesía posterior a esos dos poetas, influyó en toda la generación de los 50, los 60, los 70, aquí las medimos por décadas las generaciones, y eso fue, digamos, lo que también se regó por todo Centroamérica, porque la poesía más coloquial, la poesía más apegada a la realidad de lo que estábamos viviendo, y también una poesía con cierto humor, ¿no? En el caso de los vanguardistas en Granada, en Nicaragua, se subían arriba de una iglesia, la torre de la iglesia, y desde ahí declamaban sus poemas. Eran muy divertidos, además
de iconoclastas. Entonces esa vena iconoclasta se expresó también en una especie de separación de Darío que quedó en poesía y todo eso. O sea que hubo como una especie de, hubo que matar al padre en algún momento para luego poder revivirlo, porque en los últimos tiempos también hemos aprendido más de Darío, que hay que decir que lo que pasa con esos grandes poetas es que los gobiernos se apropian de ellos, ¿no? Los convierten en íconos nacionales, y entonces en el caso de Somoza, Darío, lo que hacían era celebrarlo con musas darianas, con unas ceremonias absolutamente, muchachas vestidas de blanco, con las liras de plástico, de poroplast. Entonces era una cosa, se volvió a Darío como un personaje de carnaval, ¿no? Entonces ha habido que recuperarlo de ahí, y creo que cada día estamos más conscientes de lo mucho que le aportó, ¿no?, a la poesía nuestra. Yo quisiera mencionar algo, Sabrina, respecto de eso, y es, por ejemplo, la juventud de José Coronel Urtecho. Es decir, a los 21 años está escribiendo la Oda al paisano inevitable, que es prácticamente el golpe al padre, es decir, el derrocamiento del padre de la poesía, no solamente nicaragüense. Estamos hablando que en la poesía en América, en Centroamérica, la figura colosal es Rubén Darío, y el enorme atrevimiento de esos muchachos, de esa vanguardia naciente, como dice Gioconda, con ese enorme ímpetu y un sobrado sentido del humor. O sea, eso es mucho más alto todavía, la ironía, ¿verdad? La pureza, la pulcritud de los versos en Oda al paisano inevitable, que es como una carta de despedida para Rubén Darío. Ya estuvo bien, hasta aquí llegaste, y aquí en adelante venimos nosotros y vamos de esta manera, con una poesía muy, pero muy conversacional, con figuras metafóricas propias del acervo natural de Nicaragua. Diciendo, por ejemplo, con esto, ya estamos un poquitito cansados de esa jerga poética, intelectual y exótica, y ahora viene nuestra propia palabra. Eso me parece que es extraordinario. Y también aquí es donde encaja, por lo menos para mí, ¿cómo se llama? El surgimiento de otras poetas, ¿verdad? Como el caso de Clementina Suárez, que Clementina Suárez, desafortunadamente, Sergio Ramírez, de Balcanes y Volcanes, un ensayo sobre la cultura en Centroamérica, no menciona a Clementina Suárez, menciona inclusive con un poco de preocupación el hecho de que en Honduras solo se conozca la figura de Froilán Turcios, pero Clementina Suárez es una gran poeta, muy poco conocida, pero para nosotros es la más grande poeta de Honduras. Es una poeta de mundo, ¿verdad? Creo que solamente personalidades como Eunice Odio o quizás como Chabela Vargas se podría estar en ese nivel. Es una poeta que sale de lo más clásico del romanticismo y avanza hasta una vanguardia revolucionaria, una vanguardia contestataria, una vanguardia fuera de esa actitud bastante relacionada con la sumisión de la mujer al hombre, una vanguardia bastante feminista. Entonces quería mencionar que, y estamos hablando de la misma época, estamos hablando de 1930, 34, por ahí, que es una muchacha que ya está entrada en una plena conciencia y está haciendo eso. Me parece que es importante mostrar cómo figuras femeninas van saliendo con enorme empuje, ¿verdad? Quería mencionar esto. Muchas gracias por tu acotación, Jorge. Yo quería decir que a mí me maravilla esta valentía de la vanguardia de estos poetas tan jovencitos que se le plantan a Rubén Darío, porque Rubén Darío no es solo el gran poeta de Nicaragua ni el gran poeta de Centroamérica. Rubén Darío ha definido el idioma español a secas, de Madrid a Santiago, a Buenos Aires, todos estamos cruzados por Rubén Darío. Y una cosa que yo me di cuenta cuando me vine a vivir en Nicaragua y empecé a leer más a Rubén Darío y digamos que a revisitar su obra, es la cantidad de frases de Rubén Darío que tenemos todos incorporados en nuestro idioma cotidiano.
Y esas Sí. son cosas que uno dice, wow, es una huella profundísima. Así que me encanta esta historia de estos jóvenes que van y que se enfrentan a Dios prácticamente y comienzan, inauguran una nueva era. Ahora que tú mencionas a las poetas mujeres y esta un poco de ausencia de sus nombres, eso es un fenómeno bastante común en toda la literatura. Grandes autoras que han sido valoradas por la crítica, por los lectores durante su vida, de pronto caen en el olvido y solamente se recuerdan los nombres de los hombres. Entonces, me gustaría que en este momento nos contaran quiénes son esas poetas de Centroamérica que no han tenido la suficiente atención y que sería bueno ir a buscar y el encuentro de ellas. Vania, yo creo que le toca a Vania. Bueno, sí, yo creo que, bueno, para empezar, en Guatemala creo que habría que mencionar a Alaide Fopa, digamos, como una de las primeras. ¿Por qué? Porque es una de las poetas que con su vida y con su trabajo, no solamente con su trabajo poético, sino también con sus cátedras, con sus programas de radio, con su revista feminista FEM en México, dio testimonio, es de esos poetas, ¿no? Y de esas poetas que dan testimonio de de la lucha, de la resistencia de los varios países centroamericanos, ¿no? Alaide Fopa, que fue desaparecida, secuestrada y desaparecida en 1980, que todavía no se sabe de ella, ¿no? Y cuya poesía llegó a Guatemala y ha sido reeditada últimamente, esa recopilación que hizo su madre y que se llama Viento de Primavera, ¿verdad? Que es lo que nos queda de la Alaide poeta, ¿verdad? Más adelante, bueno, un poco retrocediendo, en 1973 aparece un poemario, los poemas de la izquierda erótica de Ana María Rodas, una poeta también fundamental en Guatemala, no solamente, digamos, bueno, aparece en un momento de lucha, ¿verdad? De lucha revolucionaria en Guatemala, en pleno conflicto, ¿verdad? Y convulsiona de alguna manera el espacio ya convulso, ¿no? En el momento en que una mujer alza la voz, no solamente, digamos, la voz de la mujer en sí misma, sino empieza a apropiarse del espacio, empieza a apropiarse del cuerpo, empieza a apropiarse del deseo, empieza a nombrarse mujer, ¿no? Junto con ella, digamos, podemos nombrar también una poesía, digamos, más intelectual, como la poesía de Luz Méndez de la Vega o de Margarita Carrera, dos poetas, pues, a quienes se les tiene en alta estima en Guatemala, ¿verdad? Una muy influida por el existencialismo, la otra muy influida por la psicología. Y bueno, ellas son las que han ido abriendo el camino, ¿verdad? Para que más adelante pues aparezcan poetas como Isabel de los Ángeles Ruano, cuya poesía se ha ido rescatando poco a poco, ¿no? Una poeta tal vez de las más grandes que tiene todavía Guatemala, y que lastimosamente pues se encuentra, pues si no en el olvido, hasta hace algunos años todavía caminaba por las calles del centro de Guatemala vendiendo su poesía fotocopiada, vendiendo lapiceros, en fin, en una situación lamentable, ¿verdad? Y yo creo que ellas son, digamos, algunos de los nombres de las poetas que han ido abriendo ese camino para que hoy, que yo te puedo decir, está, por ejemplo, Carolina Escobar Sarti escribiendo en el presente, Delia Quiñones, Carmen Matute, las dos premios nacionales de literatura de Guatemala, y luego una serie de jóvenes como Neg McCoy, una poeta que escribe en cachiquel, que escribe en español, ¿verdad? O Rosa Chávez, Carmen Lucía Alvarado, que actualmente está nominada para un premio de ciencia ficción en poesía en Estados Unidos, por ejemplo.
A mí me parece importante hablar también, obviamente que las mujeres nos estamos ganando el lugar, ¿no? Que debíamos haber tenido. Yo tuve la suerte de haber surgido en una generación que era la generación del 70, que realmente cambió la mirada hacia las mujeres. O sea, irrumpimos un grupo de mujeres al mismo tiempo y que se quedaron con la boca abierta todos los hombres, porque realmente nosotros empezamos a hablar de cosas que hasta ese momento eran tabú, poesía erótica, poesía del cuerpo, poesía eh, donde la mujer jugaba un papel social. Pero yo me quiero referir, bueno, en Nicaragua, pues hablar de poesía, hablar de Ernesto Cardenal, hablar de Carlos Martínez Rivas, de Pablo Antonio Cuadra, o sea, tenemos una pléyade, ¿no? De poetas, Ana Ilse Gómez, Michel Nájlis. Pero a mí me interesa mucho ver cómo la poesía en Centroamérica también ha tenido como dos vertientes, ¿no? La vertiente más importante ha sido la vertiente comprometida, en cierta manera, ¿no? Por la situación específica de Centroamérica como un área políticamente explosiva, políticamente turbulenta, y llena de grandes inequidades y de grandes problemas sociales. Entonces eso ha motivado también una poesía muy comprometida con su tiempo, muy comprometida con su patria, ¿no? Con cada patria, ¿no? Y también con la patria grande, que éramos todos. Tenemos a Roque Dalton en El Salvador, como no mencionar a Claribel Alegría, ¿no? Y tenemos por todas partes, ¿no? Jorge Bravo en Costa Rica. Entonces, realmente a mí me parece que ese tema es una marca de la poesía centroamericana y es una marca que la distingue y y que la eleva en cierta forma, porque nosotros como pequeño lugar en el mundo le dimos voz a toda una lucha muy importante para tratar de salir de la miseria, del subdesarrollo y de la tiranía, porque todos tuvimos tiranos y todos tuvimos luchas muy grandes. Entonces hay como una explosividad que a mí me encanta en la poesía centroamericana. No es una poesía intimista, no es una poesía hermética, sino que es una poesía hacia afuera, hacia el pueblo. Ha sido un arma de lucha también, ¿no? Los poemas de los poetas se han ocupado como digamos, como panfletos, en cierta manera. Yo me acuerdo cuando yo era chavala, imprimiendo en mi mimeógrafo el poema Canto Nacional de Ernesto Cardenal, que circuló como literatura prohibida en Nicaragua, ¿no? Y poníamos poemas en las paredes para usar la poesía como lo que es, ¿no? Esa representación profunda del alma de los pueblos, ¿no? Del alma y del deseo de libertad. Entonces, eso me parece que es una característica muy fundamental de la poesía de Centroamérica, esa vinculación con el ahora, Yo quiero hacerle un homenaje aquí, ya que está Vania, a la Ana María Rodas, que fue importantísima para todas nosotros. Nosotros en Nicaragua hicimos hasta un partido de la izquierda erótica, bromeando, ¿verdad? Pero que se convirtió en libro. Se convirtió en libro. Fue muy Pareciera que importante, ella nos inspiró enormemente. Realmente yo estoy mucho más enterada de la poesía nicaragüense y en el 2018 lo que contaba Yoconda ocurrió. Cuando este país se levantó, volvieron los poemas. Sí. Y me impresionaba mucho, era un momento muy conmovedor, que era muy triste y también era muy emocionante. Y me encantaba ver cómo la poesía aparecía en ese momento, que no es algo que yo haya visto antes. O sea, en cualquier revuelta popular de la que yo he sido testigo en América Latina como periodista, cubriendo, nunca aparecía la poesía, pero en Nicaragua apareció la poesía. Y quiero saber si en el resto de Centroamérica también sigue siendo una poesía comprometida, sigue siendo una poesía que hable del hoy y que sea fácil de circular entre el pueblo, entre la gente.
quisiera, para entrar también a ese tema que me parece de lo más interesante actual en la poesía centroamericana, mencionar, por ejemplo, una arista que hay relacionada con las mujeres y la poesía en Centroamérica. Y es el que el caso como por ejemplo el de Clementina Suárez y el de Eunice Odio, en donde estas mujeres no solamente son inmensas en Centroamérica por su belleza física, ¿verdad? Sino precisamente por su belleza intelectual, es decir, una profundidad espiritual, una enorme capacidad no solamente para percibir las líneas de construcción de la ideología del momento, sino que romper esquemas culturales, patrones estéticos, mostrarse incluso como íconos locales. Por ejemplo, Eunice Odio en Costa Rica, Clementina Suárez en Honduras, y que ello conlleva para estas mujeres un grave problema porque sus propias sociedades las ven muy mal en su época. Las rechazan. De hecho, Eunice Odio se va y se nacionaliza en México precisamente porque percibe ese rechazo que hay en esa comunidad mojigata en la cual ella ha nacido, lo mismo que Clementina Suárez, pero que estas mujeres rompen con todos los patrones y en ese sentido me parece interesante que poetas como Carlos Martínez Rivas puedan en un poema, así como a Eunice Odio, observar que ella ha sido traicionada por su propia belleza, es decir, que la belleza física de las mujeres en Centroamérica sigue siendo un impedimento para su propia intelectualidad, porque generalmente la cultura las ve, si son bellas, está bonito andarse mostrando, pero si no son bellas, entonces no tiene ninguna relevancia. La mujer tiene que ser bella y tiene que ser intelectualmente sorprendente. Ese tipo de clichés que hay ahí. Me parece que todavía entre nosotros las mujeres siguen peleando por romper eso y por mostrar que es su intelecto, es su capacidad espiritual de romper con esquemas que las oprimen, las que les permite a ellas posicionarse. En relación a lo otro, me parece que sigue siendo un gran desafío, porque la vanguardia, el reino de la vanguardia, el imperio de la vanguardia parece haber concluido a finales de los 80. Y que de ahí, de los 80 hacia acá, nosotros nos hemos encontrado con una poesía que no solamente es intimista, interiorista, subjetiva, particular, que muestra nada más ¿cómo se llama? Las vivencias urbanas, cotidianas de los poetas, que ya están como desconectados de la enorme preocupación que implicaba la revolución en Centroamérica. Que la revolución en Centroamérica se desdibujó como patrón en la construcción de una poesía social, y que esta poesía social comenzó a diluirse hasta convertirse en una poesía tan oscura, hermética, que ya no camina por las calles de nuestras comunidades, que ya no son memorables ni los nombres, ni los poemas, ni los títulos de los poemas. Y que eso para mí constituye un verdadero desafío, porque sí, es cierto, en Centroamérica ahorita hay grandes poetas, hombres, mujeres, pero su poesía no puede llegar, ¿verdad?, hacia la mayor extensión de nuestra población, porque se convirtió en una poesía no solamente elitista, cerrada, hermética, sino que confabulada, inclusive con una mudez, se puede decir, con la falta de voz de nuestras comunidades, de nuestro pueblo, una falta de sentido social, de empatía con los grandes problemas, con los grandes abismos en que nos encontramos en la actualidad. Eso es lo que yo observo, pero a pesar de ello, se trata de poesía de mucha calidad, estética. El tema es ético y político. Bueno, yo creo que en el caso de Guatemala, por ejemplo, bueno, tenemos poesía comprometida, por lo menos podemos pensar en Otto René Castillo, ¿no? Otro de esos grandes poetas que fueron pues, asesinados por el ejército, ¿no? Por las fuerzas represoras del Estado a finales de los años 60, ¿no? Y luego de él, pues viene gente como los poetas del grupo Nuevo Signo. Bueno, anterior a eso, digamos, los poetas de Saquertí, una poesía mucho más comprometida, incluso casi panfletaria, ¿no? Lo que se estaba hablando. Luego viene Nuevo Signo a tratar de hacer que esta poesía sea más coloquial, sea menos épica, llegue más, digamos, a la gente. Pero esto estamos hablando más o menos de finales de los años 60, principios de los años 70, donde todavía hay digamos, un conflicto bastante fuerte, un conflicto social bastante fuerte, ¿no?
Una vez que termina, digamos, el conflicto armado en Guatemala a partir de la firma de la paz, pues viene la posguerra. Y con la posguerra viene eso, viene una especie de extrañamiento, ¿no? Una especie de rechazo, de hartazgo, ¿verdad? Ante todo lo que significó, digamos, esta lucha, sus muertos, etcétera, ¿no? Y entonces vienen poetas que empiezan, digamos, a hacer todo este discurso urbano del que están hablando, ¿no? Y más adelante vienen también, digamos, estos poetas intimistas que de alguna manera no se puede decir que por el hecho de ser intimistas no estén reflejando también la vulnerabilidad, la violencia, el temor, todos esos ecos, digamos, de todas estas luchas, todas estas mismas influencias de la sociedad, de esta sociedad convulsa, ¿no? Sin embargo, yo puedo decir que en Guatemala, a partir del año 2010 a la fecha, ya se empieza a escuchar otra vez Guatemala dentro de los poemas, ya se empieza otra vez a escuchar o a tener esa preocupación social, ¿no? Pero yo creo que es parte de todo un proceso. Sí, yo creo que no podemos descartar la poesía que se está haciendo ahora. No es, yo sé que no la está descartando Jorge, pero entiendo perfectamente lo que él dice, porque yo he sentido lo mismo en Nicaragua, pero creo que fue una reacción, o sea, pasamos de las revoluciones a periodos más o menos democráticos, ¿verdad? Y entonces hubo como un deseo de los muchachos, de la gente joven, de, como, así como nosotros nos liberamos de Darío, ellos se querían liberar de la poesía comprometida y querían seguir esa vena de la poesía norteamericana o europea, que era mucho más intimista. Pero pienso que eso ha sido una prueba de fuego, porque realmente escribir esa poesía, inmediatamente te das cuenta quién es poeta y quién no es, porque esa es una poesía también donde se puede reflejar rápidamente la calidad. Entonces nosotros ahorita tenemos, yo por ejemplo pienso que hay un poeta nicaragüense joven que a mí me parece extraordinario, que se llama Carlos Fonseca Grigsby, se llama Carlos Fonseca, pero es Grigsby, ¿no? Es un muchacho que realmente tiene una voz tan propia de él, tan maravillosa, ¿no? Entonces yo me alegro por la poesía nicaragüense y creo que en realidad va a haber una gran poesía otra vez, porque lo llevamos en la sangre y lo llevamos en nuestra escuela, pero ahora estamos metidos en situaciones políticas que ya no son, no tienen la épica de la guerra revolucionaria. Es una, como decía Martí, porque para el hombre es más fácil morir con honra que vivir con orden. Entonces ahora que ya la muerte con honra no se vuelve la causa, que es esa vida con orden la que estamos queriendo construir, ¿no? Claro, en Nicaragua ya casi estamos en la misma situación que estábamos con Somoza, ya estamos en una dictadura. Pero bueno, ha sido una revolución también de la manera de pensar y una cosa que ya voy a para terminar, que lo que ha, digamos, dejado de decir la poesía, lo ha dicho con mucha más intensidad y con mayor número de escritores, la novela y el cuento. Entonces, yo pienso que no es la época dorada de la poesía centroamericana, que la época dorada ahorita es de la poesía, de la novela y del cuento y de la crónica. Bueno, ha sido tan buena esta conversación y se me ha pasado rapidísimo, pero ya nos hemos quedado sin tiempo. Então, tem sido uma honra enorme, imensa para mim apresentar esses grandes poetas centro-americanos para vocês lá em Leiria. Que saudade de Portugal. E antes de acabar essa sessão, eles vão ler uns poemas. Então, por agora, tem sido um prazer e até já!